Recurrente se escucha. Sí, verdad. Bueno, seguimos en Colectivo Sanitario. En este caso estamos comunicados con nuestro columnista de historia, Jorge Croce. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, Miriam, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos sin Donato, estamos acá aguardando, haciendo el aguante. Estoy escuchando, Donato ahí por su Twitter estuvo explicando dónde está. Ah, qué suerte, porque a nosotros no nos explicó, pero no importa. Sí, fíjense en el Twitter de Donato que está en una reunión importante. Ah, bueno, lo que pasa es que el Twitter, la Twitter manía nos está matando la comunicación, pero no importa. Aquí a la derecha tengo un lugar vacío, está acá esperando. ¿Y tenés, se te ocurre alguna afección que yo comentaba recién, alguna enfermedad relacionada con algún tipo de trabajo, Jorge? Yo decía, los muchachos que recogen la basura, el tema de la cintura, cortarse, hablábamos de las maestras con la voz y con el polvillo de la tiza, digo, enfermedades que están relacionadas con la actividad de uno, ¿no? Sí, bueno, no es mi especialidad, obviamente, el tema de las enfermedades, no. Pero bueno, obviamente sí existen. Por una cuestión de profesionalidad, he tenido algunos casos relacionados con enfermedades propias de determinados oficios, y especialmente la más importante fue el tema del saturnismo, ¿no? Que es la intoxicación por plomo. Claro. Inclusive hay un documental muy conocido y muy bueno de Raimundo Gleiser, un documentalista desaparecido, sí. Que se llama Si trabajo me matan, y si no trabajo me matan, y si muero. Trabajo me muero. Exactamente, no recuerdo bien en este momento, pero sí. Describe la situación de unos empleados y unos obreros de una fábrica en Santa Fe, afectados de una enfermedad que es la intoxicación por plomo, que se denomina saturnismo, ¿verdad? Claro. Y bueno, así a primera vista lo primero que se me ocurre es ese tema. Sí, porque convocamos a nuestros oyentes para que nos digan a ver qué tipo de afecciones relacionadas con lo laboral tienen en cuenta. También la gente que está mucho tiempo parada por su trabajo, tiene problemas de varices. Obviamente, claro, esto alguna vez lo hablamos, no sé si aquí en el programa, que bueno, en los últimos años se había de alguna manera corrido el sector del empleo hacia del sector de producción hacia el sector de servicios. Claro. Esto implicaba de alguna manera cambiar algunas metodologías de trabajo, con lo cual importaba más, con lo que vos decías, el tema de estar parado muchas horas o estar sentado muchas horas. Sí, en aquellos momentos, yo te estoy hablando de la década del 60 y del 70, digamos que la mayoría de la población estaba empleada en el sector de producción, claro. En fábricas, para ser más concretos. Y bueno, en el sistema de fábricas siempre había enfermedades típicas de la actividad que cada obrero desarrollaba. Claro, bueno, te saqué de tu columna y... No, pero más o menos es lo que uno pudo saber o puede saber de la actividad profesional o de lo que ha leído y ha estudiado y ha visto y ha escuchado a los que saben realmente, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con tu columna, Jorge. Voy a tirar el título, como siempre. Dale. La extraña derecha para todos. Eduardo... ¿Cómo lo digo? Eduardo Wilde, yo lo voy a decir. Wilde, exactamente, vos sos de la zona sur, bueno, se dice Wilde. Se dice Wilde. O sea, no es, digamos, al británico se le dice Oscar Wilde. Al argentino se le dice Eduardo Wilde. Así es. Bueno, vaya a saber, hay una especie de simbiosis parecida con el tema de Monroe, como se le llama cuando se habla del presidente. Y cuando se habla de la calle se le dice, exactamente, bueno, son esas cosas que están incorporadas al lenguaje popular, ¿viste? Y hay que levantarlas, es así. Exactamente, bueno, el lenguaje popular generalmente se tiene que respetar. De alguna manera tiene algún condimento en el cual justifica su utilización. Bueno, hablamos de Wilde. Wilde es una figura de inexorable referencia del sanitarismo argentino, un representante fiel de la generación del 80, que no solamente trabajó en salud, sino que fue profesor universitario, periodista, un político, un diputado provincial de la provincia de Buenos Aires, obviamente,
que llegó a ser presidente de la Cámara de la provincia de Buenos Aires, funcionario público, llegó a ser ministro tanto de Instrucción Pública y Justicia como ministro de Interior, creador de aquel Departamento Nacional de Higiene que varias veces lo comentamos, que hoy en día sería algo así como el Ministerio de Salud. En realidad, Wilde nació en Tarija, en Tupiza, en la ciudad de Tupiza, que es Tarija, que hoy en día sería Bolivia, ¿no? Es Bolivia. Sí. Desde la óptica argentina siempre se lo reivindicó como tarijeño. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque el territorio de Tarija estuvo en litigio durante muchos años, durante el siglo XIX, luego de un congreso que hubo en el Alto Perú, donde Sucre, Bolívar y el Congreso de aquellos momentos de Buenos Aires, dominado por los unitarios de Rivadavia, generó una controversia sobre las tierras. Pero bueno, lo reivindican desde Argentina, como argentino obviamente, y como tarijeño. Haciendo una semblanza de Wilde, bueno, es un hijo de aquellos militares que habían peleado contra Rosas, sus padres habían peleado en la batalla de Caseros, su padre especialmente, no su madre obviamente. Sí. Después estudió en el colegio que había fundado Urquiza en Concepción del Uruguay, donde se encontró con discípulos como Victorino de la Playa, que después fue presidente de la Nación, Aristóbulo del Valle, etcétera. Y lo que más nos llama la atención de Wilde, no solamente fue su actividad en la salud, sino su pluma finísima, muy irónica, con un estilo humorístico muy delicado, más allá de todo lo que luego llegó a comprobarse, su actividad. Por ejemplo, siendo practicante y no siendo recibido, participó en aquella epidemia de cólera que hablábamos las semanas anteriores, ¿te acordás? De 1867, fue el director del Lazareto, después integró la Comisión de Fiebre Amarilla de 1871, él recién se había recibido de médico en 1870, con una tesis que se llama El Hipo. Hasta ese momento, hasta eso tenía su sentido del humor. Sí. Es una de las pocas tesis. Estamos descubriendo que los médicos tenían un sentido del humor y que de alguna manera se apoyaban en eso, ¿no? También con su profesión. Exactamente. Mirá, te digo un datito más al margen. En su domicilio particular, donde atendía en forma particular, tenía un cartel que decía, por ejemplo, Eduardo Wilde, médico, atiendo gratis a pobres por decisión propia, y a ricos también gratis por decisión de ellos. Este era un dato que tenía Wilde. Bueno, muy amigo y afiliado del Partido Autonomista de Buenos Aires, enemigo acérrimo de Bartolomé Mitre, a pesar de haber escrito en sus momentos en el diario La Nación. Hay algunos artículos que después voy a subir al Facebook sobre los descamisados. Esta es la palabra que utiliza Wilde, y el artículo se llama Los Descamisados, es de 1874. Qué increíble, Vas a ver después, es increíble, y qué actualidad tiene ese artículo, y otro que escribe sobre el diario de La Nación, también, obviamente escribió en La Nación, después se fundó un diario que se llamó La República, pero lo más importante es su actividad como político, más allá de ser profesor de medicina legal y toxicología en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra, ¿no? Cuando fue ministro de Instrucción Pública y de Salud, se ocupó de ampliar la red de escuelas primarias y normales, reglamentó por primera vez la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, fundó el Instituto Pasteur, dijimos ya que había creado el Departamento Nacional de Higiene, que a la postre es el antecedente del Ministerio de Salud de hoy en día, y sus obras legislativas, por lo cual se los recuerda fundamentalmente, son que tienen poco que ver con la medicina, pero que son un legado muy importante. Son la famosa ley 1420 de educación laica, común y gratuita, ¿sí? En la cual le valió discursos y polémicas encendidísimas con católicos de aquellos años, como Pedro Goyena, Manuel Pizarro, Aristóbulo del Valle. La ley 1565, que también hablamos en algún momento cuando fue el tema de las epidemias, y que es la ley de registro civil, de la cual todo el mundo estaba obligado a
a registrarse, claro. Y la ley 2393, que es la ley de matrimonio civil. En ese momento, hasta ese momento, los matrimonios se regían por la ley eclesiástica. Qué increíble cuántos tipos que hicieron nuestra historia y que son personajes olvidados, ¿no? Porque de Wilde lo que recordamos es donde está el barrio, digamos. Es increíble. En realidad te voy a decir un ratito más. La estación Wilde, el pueblo de Wilde, en realidad se refiere a su tío, a José Antonio Wilde, no es de él. Sí, en realidad no es de él, pero bueno, el hospital de Wilde es Eduardo Wilde por él. Claro, el hospital, no la localidad se refiere a su tío, que era un terrateniente de la zona. Sí. No nos olvidemos tampoco que era una familia importante. De la oligarquía liberal de la generación del 80, pero a lo que yo me refiero es que no todos los oligarcas liberales de aquel momento y que formaron la generación del 80 eran iguales. Claro. ¿Sí? Tenían cierta visión en algún sentido que otros no tenían. Un datito de color, y que después también la voy a subir al Facebook. Era muy amigo, Wilde era muy amigo del presidente Roca, fue ministro en su primera presidencia de Instrucción Pública y Justicia y Culto. Cuando después fue ministro del Interior de Juárez Selman, y cuando es derrocado por la Revolución del 90, Juárez Selman se retira y vuelve con la segunda presidencia en 1898 de Roca. Hasta ese momento, Wilde estaba, te lo digo rápidamente, estaba casado con una montevideana de familia portuguesa, Guillermina Oliveira de César, una señorita mucho menor que él. En el libro Soy Roca, de Félix Luna, Félix Luna pone en boca de Wilde, ese libro está narrado en primera persona, pone en boca que Wilde mostraba, tenía una costumbre que era mostrar a su señora, de quinceañera, dormir a sus amigos, cuando estaba durmiendo. Bueno, la señora Guillermina, con los años creció, y bueno, se hizo muy amiga, por decir de alguna forma, del presidente Roca. Hacia 1898 era un escándalo y un secreto a voces, muy fogoneado por la prensa de la época, especialmente por Caras y Caretas, ya casi ofensivo hacia Wilde, de la relación que había entre Guillermina, la esposa del ministro Wilde, y el presidente Roca, que era conocido por tener amoríos. El presidente Roca era viudo, había tenido un amorío con Lola Mora en aquellos años. Es más, en aquel momento, lo que hoy vendría a ser los granaderos a caballo, que es la custodia presidencial, se llamaban los colaceros, y popularmente a aquel regimiento que manejaba el hermano de Guillermina se lo llamaba los guillerminos. Tal presión pública hizo que Roca y Wilde, que tenía cierta candidez, era una candidez casi irritante con el tema, hizo que Roca lo declarara ministro plenipotenciario de Argentina en Estados Unidos, México y gran parte de Europa, con lo cual viajó con su señora y bueno, directamente desapareció de la escena política porteña, ¿no? Bueno, es un dato de color. Después yo voy a subir una nota sobre el tema y una foto de la señora Guillermina, que era la comidilla de fines del siglo XIX en Buenos Aires. El chusmerío de esa época. Digamos que parecemos intrusos hoy en día. Está bien. Bueno, es un dato muy conocido en aquella época, de los amoríos que tenía el presidente Roca con la esposa de su ministro, que se llamaba Guillermina de Oliveira César. Vamos a ver, los que pueden entrar a Facebook a ver la foto. Ya la vamos a ver, estamos ansiosos. Sí, exactamente. Para finalizar el tema, te digo, Wilde murió en Europa en 1913, en Bruselas, bastante joven. El hecho se repitió aquí en Buenos Aires y repercutió en la prensa, porque era una persona muy respetada, muy querida en aquellos años. Y bueno, dejó el legado de leyes civiles, que muy enfrentadas con la iglesia de aquellos años, que años más tarde sirvieron de base para ampliar derechos al resto de la sociedad. Recordemos esas leyes, por lo menos la más importante, la que tiene que ver con la educación. Sí, la famosa ley 1420, la ley de educación gratuita, laica y obligatoria. Educación gratuita. Esa ley famosa que Sarmiento no pudo, cuando fue presidente,
imponer desde su cargo de poder ejecutivo, ¿no? Ujú. Y que Eduardo Wilde, luego de innumerables polémicas, algún día vamos a subir para que lean los debates que había en el Congreso con los católicos, con los representantes de la Iglesia, que son realmente piezas oratorias y de gran riqueza técnica, de gran riqueza jurisprudencial y de gran riqueza histórica, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jorge, por traernos este pedacito de nuestra historia, y la verdad que a mí me ha sorprendido muchas de las cosas que nos has contado porque las desconocía, y seguramente a nuestros oyentes les pasa lo mismo. No, por supuesto, mira, un datito más que a lo mejor, y para los oyentes más A que ver. todo, ¿no? Y si ustedes hacen las preguntas y todo, que no tiene que ver con este tema, pero como generalmente ustedes preguntan algo que yo siempre digo, vamos a hacer, si ustedes quieren, una preguntita que generalmente no está. La pregunta es la siguiente: en la ciudad de Buenos Aires Sí, había un hospitalito, ¿sí? un hospitalito. Hospital, Se le llamaba así. denominaba hospitalito. Ujú, Existió hasta el año 1968, ¿sí? ujú. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se llamaba ese hospitalito? ¿Dónde quedaba? ¿Y qué hay hoy en día en ese lugar? Una ayudita. A ver. En ese lugar hoy en día hay algo muy relacionado con la salud, pero muy relacionado Sí. con la salud. Ajá. Era un hospitalito. ¿Qué hay? Vamos a dejarla en eso. ¿Qué hay ahora donde estaba ese hospitalito? Ese hospitalito, algún vecino del barrio. ¿Qué barrio? Vamos a tirar el barrio. Caballito. Caballito, ahí está. Algún vecino del barrio, antiguo vecino del barrio, sin duda se atendió en ese hospitalito. Hoy en día, ¿Vos ya lo sacaste, Pedro? Pedro, fenómeno, ahí hay algo, es más, dentro del hall de entrada hay un busto, el único que hay en Buenos Aires, de la persona que le daba nombre a aquel hospitalito. Ay, bueno, dale, estoy ansiosa a ver qué pasa. Yo la verdad que no la sé. Los oyentes lo busquen. Bueno, muchas gracias, Jorge. La vamos a repetir, así nuestros oyentes tienen hasta las 4 de la tarde para comunicarse con nosotros. Gracias, Un gusto Jorge. grande, Miriam, un gusto grande, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos Hasta con luego. Jorge Croce, nuestro columnista de historia. Estén atentos los que tienen Facebook de ver la foto.